Y lo digo, señoría, desde el río hasta el mar. Yo soy de ese escasísimo ramillete de diputados que se ha leído de cabo a rabo la Constitución, hasta el extremo de haber reparado en que, como ayer señalaron todos los diputados que intervinieron, menos el portavoz socialista, el artículo 97 establece que es el Gobierno y no el presidente del Gobierno quien dirige la política exterior del Estado. Dicción que, como cualquiera, menos el portavoz socialista, repite de manera literal el artículo 1.1 de la Ley 5097 de Gobierno y reitera el 6.1 de la Ley 2.14 de acción del Servicio Exterior del Estado. De modo que nada tendría que objetar que usted y el señor Sánchez tuvieran posiciones encontradas en esta o en cualquier otra materia. Siempre que usted y el señor Sánchez tuvieran la lealtad mutua, tuvieran el respeto necesario, tuvieran la prudencia apropiada y tuvieran el sentido de Estado imprescindible para ventilar esas diferencias en la intimidad de sus respectivos teléfonos móviles, bueno, el teléfono móvil del señor Sánchez casi mejor que no, o al amparo de la confidencialidad de los debates del Consejo de Ministros. De modo que lo que a la postre saliera de esos debates fue una política exterior consensuada por el Gobierno en su conjunto, una política de un Gobierno de coalición preparado, no obstante, para presentarse con una única voz ante nuestros interlocutores. Si esa política hubiese sido además consensuada con los partidos de la oposición y fuera susceptible de llamarse una política de Estado, ya sería la repera. Y sería la repanocha si además estuviera enderezada al bien superior de España. Pero sabiendo cuáles son sus prejuicios ideológicos y conociendo a sus aliados parlamentarios, no me hago ilusiones de ningún tipo. Me conformaría con que tuviesen ustedes una política exterior, aunque estuviese errada. Y no es así. Y para demostrárselo le daré un dato. Bueno, borre también eso. Por el mismo precio le daré 9 datos. Usted ha saludado la decisión del presidente Sánchez de reconocer el Estado de Palestina sosteniendo que es una cuestión de legalidad internacional. Se me escapa cuál es exactamente la norma de derecho internacional que nos obligaría a hacerlo. Hasta ahora tenía entendido que el reconocimiento de los Estados era una competencia soberana de los Estados, que estos ejercían con absoluta discrecionalidad. Pero ya que se empeñan en afirmarlo, debemos deducir, y durante los últimos 76 años España ha estado permanentemente vulnerando el derecho internacional, debemos deducir que vulnera el derecho internacional Australia, Canadá, Francia, Alemania, Italia, Japón, México, Corea del Sur, el Reino Unido, los Estados Unidos, que no reconocen al Estado de Palestina. Debemos de deducir que la legalidad internacional nos obligaría a reconocer también mañana mismo al Sáhara, a Taiwán, a Kosovo, o esa regla solamente se aplica a los estados que le caen a usted simpáticos. ¿Comparte su postura el señor Sánchez? ¿La va a defender el señor Álvarez? 2. Usted declaró que el reconocimiento de Palestina era un paso más para acabar con el genocidio y conseguir un alto el fuego. Un de sangre con sus conocimientos de estrategia militar que le han llevado a pensar que el reconocimiento de Palestina por parte de España vaya a alterar los planes de despliegue, la intensidad y la duración de estos de las fuerzas de defensa de Israel en Gaza. Pero sí que me gustaría preguntarle, ¿en base a qué resolución? ¿De qué tribunal nacional o internacional? No me valen ni los despachos de noticias de Hamás que ustedes dan por buenos, ni los reportajes de La Sexta. Sostiene usted que las acciones militares del IDF en Gaza constituyen genocidio. Y de nuevo, ¿comparte su postura el señor Sánchez? ¿La va a defender el señor Álvarez? Usted ha exigido al Gobierno que corte toda relación con Israel y ha instado a presionar a la Unión Europea para que rompa los acuerdos y fondos que tiene con Israel. No sé si ignorando o pasándose por el forro la histórica sentencia 1161-2002 de la Sala de Cuarta de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo, que declaró lesiva para el principio de igualdad y no discriminación la incorporación de contratos públicos de las instituciones españolas de cláusulas administrativas eufemísticamente denominadas de carácter social, que en realidad lo que implicaban era una discriminación ideológica contra las empresas israelíes. ¿Comparte su postura el señor Sánchez? ¿Le va a defender el señor Álvarez? 4. Usted se atrevió a declarar en un vídeo que corrió como la pólvora, y créame que no es una broma que me guste hacer, que gracias al reconocimiento suscrito por España, Palestina estaba más cerca de ser libre desde el río hasta el mar. From the river to the sea. Soy consciente de sus denodados esfuerzos por sacar la pata de ese pozo en el que la ha metido, recurriendo a explicaciones tan estrambóticas como que su deseo de siempre es que palestinos e israelíes compartan del río al mar, compartan la economía, compartan los derechos y sobre todo compartan el futuro de paz. Un deseo que se da de bofetadas con 2 siglos de derecho constitucional y con 5 siglos de derecho de gentes, que acreditan que cuando un Estado se declara independiente es porque quiere gestionar de manera independiente, soberana, autónoma,
sus territorios, sus ciudades, sus ríos y sus mares, y no compartirlos con otros. Pero sobre todo me preocupa porque su deseo coincide sospechosamente con los gritos de guerra de las organizaciones nacionalistas palestinas más radicales y más violentas, como Hamás y la Yihad Islámica, para quienes la independencia de Palestina es solo el paso previo para la desaparición de Israel como Estado y la aniquilación de sus ciudadanos. ¿Podría aclararme, para que conste en acta, en su mundo habitado por unicornios de colores que sobrevuelan sobre nubes de algodón, a qué Estado cree que debería de pertenecer Haifa junto al mar? ¿Sugiere que Israel y Palestina deberían compartir la administración de Tiberias, junto al lago de Galilea? ¿Qué propone hacer con Nazaret, a mitad camino entre el río y el mar? ¿Comparte su postura el señor Sánchez? ¿La va a defender el señor Álvarez? 5. Usted es la líder de un partido que apenas 48 horas antes de esta sesión manifestó haberse enterado por un medio de comunicación de que el gobierno del que usted es vicepresidenta segunda había decidido destinar una partida de 1.000 millones de euros de ayuda para la compra de armamento con destino a Ucrania. Quien calificó ese hecho como muy grave, quien acusó al socio mayoritario del gobierno, el PSOE, de actuar en solitario y con falta de lealtad con el socio de gobierno y de falta de lealtad con los españoles. Le ahorraré a sus señorías el relato de este culebrón, pero le formularé una vez más la pregunta. ¿Comparte su sorpresa el señor Sánchez? ¿Le engañó también a usted el señor Álvarez? Sigo. Leo que su partido ha desafiado al PSOE a traer este asunto al Congreso para que podamos llevar a cabo un debate con luz y taquígrafos, para que podamos conocer todos los detalles que Sánchez escondió sobre esta cuestión. Su partido, usted, entiende que tiene que estar sometida democráticamente al debate del Congreso para que lo conozca la ciudadanía y para que los partidos políticos puedan opinar. Nos salimos de la política internacional y entramos en el ámbito del derecho constitucional. ¿Comparte esa visión de las relaciones entre Gobierno y Parlamento, el presidente del Gobierno? 7. Podemos cambiar de aire, señor Díaz. No hay problema, porque sus diferencias con el señor Sánchez rebasan los continentes. Hemos hablado de Europa, de Asia, podemos ir a África. En abril del pasado año, con ocasión de una entrevista televisiva, se refirió a Marruecos como una dictadura. Nadie de su partido acudió a una reunión bilateral con Rabat, según usted, por motivos políticos. De nuevo, es retórico hacerle la pregunta de si comparte su postura el señor Sánchez o el señor Álvarez, porque ya sabemos la respuesta. Fue la portavoz del Gobierno, la señora Alegría, quien le tocó en suerte el papelón de afirmar que estábamos ante una posición personal. Me gustaría que me explicase, quizás necesitemos mucho más tiempo del que disponemos, cómo es posible opinar sobre asuntos de gobierno estando en el gobierno sin que su posición sea una posición de gobierno. 8. Ya que estamos en África, su discrepancia respecto del Sáhara es tan manifiesta que no es preciso seguir en ella. Y 9. Terminaré con otros datos que no le afectan personalmente a usted, sino a su partido. Usted lidera un partido que cuenta entre sus dirigentes a la señora Rego, ministra de Juventud, quien desfila por las calles de Madrid de la mano de una organización terrorista como el Frente Popular para la Liberación de Palestina, que tiene al señor Bustinduy, ministro de Derechos Sociales, que remite cartas a las empresas españolas advirtiéndoles del riesgo de contribuir al genocidio en Palestina, que tiene como portavoz al señor Errejón, que se permite corregir al ministro de Asuntos Exteriores cuando afirma que Israel es un Estado amigo, apostillando que es un Estado amigo de asesinar palestinos, y que mantiene también como portavoz de Exteriores al señor Santiago, que no solamente está en contra de la ampliación de la OTAN, sino que cree que debería desaparecer. ¿Comparte el señor Sánchez la postura de sus camaradas? ¿Recibieron del señor Álvarez el respaldo que demandaban? Voy concluyendo, señora Díaz. Ha quedado meridianamente claro que usted y el presidente del Gobierno discrepan en enorme número de extremos en su política internacional. Pero fíjese, lo más grave de todo no es cuando discrepan, sino cuando coinciden. Porque, como sucede con los relojes estropeados, al menos 2 veces al día dan la hora correctamente. Usted y el señor Sánchez se han puesto del lado de Hamás, el grupo terrorista responsable de la masacre del 7 de octubre que dejó 1.200 asesinados. El señor Sánchez y usted han elegido el peor momento posible para reconocer al Estado palestino, convirtiendo su gesto en un arma en manos de los terroristas. Usted y el señor Sánchez han deslegitimado la única democracia de Oriente Medio mientras le dan un espaldarazo diplomático a un país, Palestina, donde, escúcheme, no se han celebrado elecciones presidenciales desde el 2005. No hay elecciones parlamentarias desde el 2006 y, por cierto, aquellas no las ganó el partido que está gobernando. En eso tienen ustedes algo en común con Palestina. Señoría, no le voy a contestar. Muchas gracias por ver el vídeo.
No te olvides de suscribirte, darle me gusta y activar la campanita. Nos vemos en el siguiente.